La sonrisa de mi padre estaba congelada. Una máscara grotesca de orgullo que acababa de hacerse añicos. Tenía los ojos desorbitados, la risa atrapada en la garganta. Entonces escuchamos la voz nítida y con autoridad. Espera, esto le pertenece a tu hija. Mi padre, Roberto, un coronel del ejército jubilado y un hombre que veneraba el rango por encima de todo, acababa de ser públicamente corregido por un general de 4 estrellas. Todavía sonreía, verán, pero ya no se reía. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no existía. Todo había comenzado apenas 20 minutos antes en la pista de una base aérea segura. Esta era la exhibición anual de innovación en defensa, un evento de alto riesgo, y yo estaba de pie junto a mi prototipo, un elegante jet experimental negro mate. Llevaba mi traje de vuelo gris oscuro hecho a medida y realizaba las últimas comprobaciones. Mi padre, Roberto, estaba allí como mi acompañante. Para él, yo seguía siendo su gran decepción. La candidata fallida a la Academia Militar, la hija que eligió las computadoras en lugar de lo que él llamaba una carrera de verdad. Él estaba trabajando con la multitud, dando palmadas en la espalda, actuando como si fuera el anfitrión. Entonces llegó la persona real y muy importante. El general Domínguez, el hombre que manejaba los $4.200 millones para la modernización del mando de movilidad aérea. El hombre al que tenía que impresionar. Mi padre lo interceptó de inmediato, interponiéndose físicamente frente a mí antes de que pudiera siquiera abrir la boca. General, qué gusto verlo. Roberto García, promoción del 06, jubilado. Le dio una palmada al general en el hombro con una familiaridad que no se había ganado. El general Domínguez asintió cortésmente, sus ojos pasaron por mi padre y se fijaron en mí. ¿Y esta es? Mi padre se rió entre dientes, ese sonido despectivo y condescendiente que había conocido toda mi vida. Oh, esta es mi hija Ana. Ella se encarga de la informática de la empresa. Señaló la aeronave de $1.000 millones detrás de mí. Ya sabe, hace que los PowerPoints funcionen. Luego se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador como si compartiera un chiste entre dos hombres importantes. Solo ignoréla, general. Ella solo está aquí para asegurarse de que los monitores funcionen. Me quedé allí. Mis manos no se apretaron. Mi expresión no cambió, pero por dentro una furia fría y precisa se apoderó de mí. El Club de la Informática. Acababa de reducir a la directora ejecutiva y arquitecta principal de toda la plataforma Black Queen al Club de la Informática. No era solo el familiar aguijón de ser menospreciada, la misma vieja historia de cada Navidad y cada acción de gracias, donde mis logros eran solo pasatiempos agradables, junto a las promociones militares de mi primo. Esto era diferente. Lo había hecho frente al cliente principal. Lo había hecho en mi mundo, en mi escenario. El general Domínguez me dio ese asentimiento cortés y despectivo, el tipo que se le da a la ayuda, y volvió toda su atención a mi padre. No tenía idea de que acababa de insultar a la única persona en toda la pista con la autorización biométrica para abrir la puerta de la cabina. No tenía idea de que estaba hablando con la persona equivocada de los García. Para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de ocurrir a 40,000 pies, hay que entender al hombre que él pensaba que yo era, y a la mujer que realmente soy. Mi padre, Roberto, tiene dos modos, oficial al mando y orgulloso patriarca. Pero su orgullo siempre estaba dirigido a otra persona. Recuerdo un día de acción de gracias, toda la familia estaba allí y él estaba presidiendo la corte junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Estaba radiante con mi primo Marcos, un hombre que acababa de ser ascendido a comandante en el ejército. Ahora, eso sí que es una carrera de verdad, bramó mi padre, levantando su vaso hacia la habitación. Responsabilidad, liderar hombres, marcar una diferencia tangible en el mundo. Todos asintieron y aplaudieron y Marcos, él simplemente lo absorbió todo. Ese era su papel, ser el motivo de orgullo de mi padre. Más tarde esa noche intenté conectar. Intenté compartir mis propias noticias. Mencioné en voz baja que mi empresa acababa de cerrar su ronda de financiación Serie C. Fue una validación masiva, un voto de confianza de $90 millones de los inversores más despiadados del mundo. Mi padre simplemente me dio una palmada en la mano. Esa misma palmada condescendiente y despectiva que me había dado desde que era niña.
Qué bien, querida. Más hojas de cálculo, ¿verdad? Bien por ti. Luego volvió a la habitación y se rió entre dientes, exclamando: esa es mi Annie, la de los códigos. Siempre ocupada con su pequeña startup. Mi niña de la startup. Tenía 34 años y dirigía un equipo de 70 personas con los mejores ingenieros aeroespaciales del país. Pero para él, yo seguía siendo una niña jugando en una computadora. Este era el mismo hombre que cuando me aceptaron en el MIT, me dijo que era un buen plan B por si no entraba en la academia militar. No entré en la academia militar. Así que a sus ojos toda mi vida desde entonces había sido un largo premio de consolación. Mis éxitos no eran reales. Eran solo notas a pie de página. Eran pasatiempos. No lideraban hombres. La ironía es que su mundo de carreras de verdad era el que yo estaba secretamente apuntalando. Mientras él se jactaba de la promoción de Marcos en una barbacoa, mi pequeña startup no solo manejaba la informática o hacía hojas de cálculo. Yo estaba en lugares que él ni siquiera podía imaginar. Lugares a los que su autorización de seguridad, incluso cuando estaba activo, nunca habría llegado. Mi realidad no era un campus de Silicon Valley con puffs. Era una habitación estéril y sin ventanas llamada SCIF, una instalación de información compartimentada y sensible. No me presentaba a capitalistas de riesgo. Estaba informando a funcionarios con rostro sombrío de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Eran hombres y mujeres que no sonreían y cuyas opiniones se escribían en contratos multimillonarios, no en aplausos corteses en una cena familiar. Me paraba en esa sala segura y silenciosa, con el brillo de mis datos en la pantalla masiva. La plataforma Black Queen no solo es rápida, explicaba yo con voz firme. Proporciona un tiempo de permanencia sostenible de 72 horas para la recopilación de señales en entornos no permisivos. Señalaba los datos de imágenes térmicas. La firma térmica reducida es diferente a todo lo que han visto. Cumple totalmente con las especificaciones militares, pero está construida sobre un marco de creación rápida de prototipos. Podemos adaptarnos a nuevas amenazas en semanas, no en años. Esto no se trataba de hojas de cálculo. Se trataba de dar a nuestros operadores una ventaja injusta. Se trataba de salvar vidas. Antes de la exhibición, tuve una revisión final con mi jefa de operaciones, Sara. Sara es una ex jefa de logística de la Fuerza Aérea sin rodeos que se come a los coroneles jubilados para el desayuno. No tiene tiempo para el ego, solo para los resultados. Ella miró el plan de vuelo final, los parámetros de la demostración y simplemente asintió con expresión dura. El general Domínguez no viene a ver un jet, Ana, dijo con voz inexpresiva. Viene a ver el jet, el que realmente cumple con el requisito de nivel alfa. Está cansado de las excusas de los grandes contratistas. No dejes que tu padre lo eche a perder. Tenía razón. Esto no se trataba de finalmente obtener la aprobación de mi padre. Se trataba de la supervivencia de mi empresa y, lo que es más importante, de la supervivencia de las personas que algún día volarían con mi tecnología. Mi padre medía el éxito en insignias relucientes y saludos ruidosos. Mi mundo se medía en micras, en terabytes y en el cálculo silencioso y agonizante de vidas salvadas. Él pensaba que mi pasatiempo era mono. No tenía idea de que su niña de la startup estaba a punto de resolver el mayor problema operativo del Pentágono. No tenía idea de que los monitores que yo hacía funcionar eran lo único que se interponía entre el fracaso de la misión y el regreso a casa de nuestra gente. Durante años, le había permitido tener su narrativa. Construí mi legado en silencio. Pero en esa pista, no solo me había insultado a mí. Había insultado a mi empresa, a mi equipo, y había faltado el respeto al tiempo de un general de 4 estrellas. Decidí en ese momento de fría furia que había terminado de intentar hablar su idioma. Finalmente le hablaría en el único idioma que entendía, el protocolo. Mientras estaba allí en la calurosa pista, viendo a mi padre presidir la corte con el general Domínguez, algo dentro de mí no se rompió. Se endureció. El familiar y sordo dolor de ser invisible fue reemplazado por una repentina y fría claridad. Esto ya no era una salida familiar. Era una prueba crítica de sistemas y mi padre, con sus chistes condescendientes sobre PowerPoints, era una variable de alto riesgo. Era un riesgo.
El objetivo ya no era ganarme su aprobación. Un fantasma que había estado persiguiendo toda mi vida. El objetivo era demostrar mi autoridad. Punto final. Tenía que proteger mi trabajo, mi equipo y esta oportunidad multimillonaria. Esto no era una exhibición informal. Era una evaluación militar formal y las evaluaciones formales tienen reglas. Tienen protocolos. Mi padre, un hombre que vivía y respiraba la jerarquía militar, estaba a punto de recibir una lección sobre ello. Él asumió que era un invitado de honor. Un coronel jubilado aquí para consultar y rememorar. No tenía absolutamente ninguna idea de que yo era la demostración. Él pensaba que estaba aquí para ver el espectáculo. No se dio cuenta de que yo era todo el espectáculo. Respiré hondo y avancé interrumpiéndolos con una sonrisa tranquila y profesional. General, si me disculpa un momento, necesito confirmar nuestra lista de vuelo con el coordinador. Me alejé de su conversación, mis botas golpeando el pavimento con determinación. Encontré a la coordinadora de la lista de eventos, una sargento mayor sin rodeos. Señora, dije, soy Ana García, líder del proyecto Black Queen. Necesito actualizar la lista de acceso de mi equipo de demostración para la sesión informativa del general Domínguez. Ella ni parpadeó, solo me indicó un portal seguro del Ministerio de Defensa, el inicio de sesión oficial de la Unidad de Innovación de Defensa. Este era mi territorio. Mis dedos se movieron rápidamente, la interfaz me era familiar. Abrí la lista de acceso para la demostración de Black Queen, solo 3 nombres. Escribí, líder de demostración, piloto jefe, Ana García, acceso ilimitado. Líder de logística, Sara Cortés, acceso concedido. Luego llegué al nombre de mi padre. Hice una pausa por un segundo, pensando en todas las veces que me había llamado, Aniela de los códigos. Invitado, Roberto García, coronel retirado, acceso con escolta requerido. No esencial. Una simple pulsación de tecla que definía su posición exacta y precisa en mi mundo. Me alejé del terminal y saqué mi teléfono, enviando un mensaje de texto cifrado rápido a mi jefa de operaciones, Sara. ¿Está cerrada la sesión informativa del general? La respuesta fue instantánea. Cerrada. No está aquí para los segundones. Está autorizado para saberlo todo. La estructura del avión, el motor, todo el paquete del protocolo alfa. Es tu show, jefa. Es tu show, jefa. Las listas de acceso estaban archivadas. Los protocolos estaban establecidos. Mi padre, obsesionado con el estatus, no tenía idea de que en una base militar, lo único que importa es el nombre en la lista. Él pensó que venía a mí muestra y cuenta. Estaba a punto de descubrir que era un invitado en mi función de mando. Volvimos a la pista. Mi padre, Roberto, acababa de soltar su chiste final. Solo ignoréla, general. Ella solo está aquí para asegurarse de que los monitores funcionen. Todavía se reía entre dientes, tan orgulloso de su pequeño chiste. El general Domínguez me dio ese asentimiento cortés y despectivo, el tipo de mirada que había recibido toda mi vida. Mi padre me acababa de borrar del mapa delante del cliente más importante de mi carrera. Sentí esa vieja y familiar frialdad. Pero esta vez, era diferente. No era tristeza. Era combustible. No dije nada. No lo corregí. No me defendí. Simplemente les di la espalda y caminé hacia el jet. Subí al panel de entrada, la risa de mi padre aún flotando en el aire. Hice una pausa por un segundo, luego lo miré directamente a él, a su rostro engreído y orgulloso. Luego miré al general, y coloqué la palma de mi mano contra el escáner biométrico. Se escuchó un agudo chirrido seguido del fuerte silbido de una escotilla presurizada que se abría. El sonido cortó la historia de mi padre. La risa cesó. El general Domínguez, un hombre que vive en un mundo de protocolo y acceso, se detuvo. Sus ojos, que se habían nublado con un cortés desprecio, de repente se agudizaron. Me estaba observando. Mi padre, ajeno como siempre, simplemente aplaudió. Muy elegante, Annie. Parece caro. Por aquí, general, dije con voz perfectamente uniforme. Los conduje por las escaleras. En el momento en que entraron, la atmósfera cambió.
Esta no era la lujosa cabina de cuero y caoba de un jet corporativo a la que mi padre estaba acostumbrado. Era un centro de mando móvil de última generación. Hileras de servidores refrigerados zumbaban silenciosamente. Materiales compuestos avanzados estaban por todas partes. Y justo delante, visible a través de una mampara reforzada, había una cabina biplaza hiperavanzada que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El general Domínguez dejó escapar un silbido bajo. Ya no estaba mirando a mi padre. Estaba mirando el hardware. Pasó una mano por la consola. Esto es una plataforma infernal, señorita García. Su voz era diferente ahora. El desprecio había desaparecido, reemplazado por una genuina admiración. Su equipo ha hecho lo imposible. La integración aquí es impecable. Se movió hacia la cabina, sus ojos escaneando cada instrumento. ¿Quién es su piloto de pruebas principal? Quiero conocer al hombre que domó esta cosa. Debe ser uno de los mejores. Mi padre, viendo su momento para reinsertarse, dio un paso adelante radiante. Oh, mi hija solo es dueña de la compañía, general. Agitó la mano con desprecio como si ahuyentara la idea misma de mi competencia. Ella solo contrata a los verdaderos expertos para esa parte. ¿Verdad, Annie? Yo estaba de pie en la cabina, una mano apoyada en la palanca de vuelo. Me volví para mirarlos a ambos. Mi padre con su sonrisa orgullosa e ignorante. El general con su genuina pregunta profesional. Miré más allá de mi padre y hablé directamente con el general Domínguez. El hombre que busca, general, soy yo. Toqué un solo botón en la consola principal. La pantalla de vuelo principal se iluminó, no con datos de navegación, sino con mis credenciales, mi nombre, mi foto, mis certificaciones. Soy la piloto principal. Tengo más de 5.000 horas en estructuras aéreas experimentales, y esto. Acaricié la consola, la máquina por la que había sangrado. Esto es mi diseño. Los ojos del general Domínguez se abrieron de par en par. Miró la pantalla, luego a mí. Miró más allá de mí, la placa oficial de la FAA en el mamparo. Sus ojos escanearon el texto. Diseñado y construido por García Aeroespacial, Ana García, arquitecta principal. Miró mi traje de vuelo gris, viendo por primera vez los parches de proyectos personalizados en el hombro. Las piezas del rompecabezas encajaron. Justo delante de mi padre. Espera, dijo el general, su voz bajando en una comprensión creciente. Esto le pertenece a tu hija. Miró a mi padre, luego a mí. Eres Ana García, la que escribió el libro blanco sobre estructuras aéreas de baja visibilidad, el artículo teórico de Black Queen. Y ahí estaba, la sonrisa de mi padre. No solo se desvaneció. Se congeló. Se agrietó. La sangre se le fue de la cara mientras miraba al general de 4 estrellas, luego a mí y viceversa. Vio al general, un hombre al que idolatraba, mirándolo con pura y sin filtros molestia. Entonces el general Domínguez hizo algo que mi padre nunca había hecho. Adoptó una postura de respeto profesional nítido. Ya no hablaba con la niña de un coronel. Señorita García, dijo con voz firme. Mis disculpas. No sabía que estaba hablando con la arquitecta principal. Su trabajo es revolucionario. Mi padre había pasado toda mi vida enseñándome a respetar el uniforme. Pero en ese momento el general de 4 estrellas estaba mostrando deferencia a mi traje de vuelo. Y mi padre simplemente se quedó allí sin palabras en una cabina en la que no estaba autorizado a estar. Sostuve la mirada del general Domínguez por un momento, un reconocimiento silencioso del profesionalismo que acababa de establecerse. Luego miré más allá de él, a mi padre. El rostro de Roberto era una máscara de absoluta confusión y vergüenza. La autosatisfacción había desaparecido, reemplazada por la mirada perpleja de un hombre que acababa de entrar en la habitación equivocada, y le habían dicho que no pertenecía. Mi voz no estaba enfadada. No era triunfante. Era simplemente firme, autoritaria. Papá, dije manteniendo mi tono nivelado. El general Domínguez y yo tenemos una sesión informativa clasificada previa al vuelo que llevar a cabo. Tendrás que esperar afuera en la pista con los demás invitados. Abrió la boca, tal vez para discutir, tal vez para hacer otra broma,
pero no salió ningún sonido. Miró al general esperando un aliado, pero Domínguez ya estaba estudiando mi consola. Su atención totalmente en la misión. El momento de la autoridad paterna se había ido. Un joven aviador, sintiendo el cambio, tocó suavemente el codo de mi padre. Señor, por aquí, por favor. Lo vi al coronel jubilado, al hombre que exigía respeto, ser discretamente escoltado fuera de mi cabina como un turista perdido. Bajó las escalerillas del avión solo. Lo vi detenerse en la calurosa pista, una figura pequeña y solitaria, observando como yo, su chica de la informática, me volvía hacia el general de 4 estrellas y comenzaba mi verdadero trabajo. Tan pronto como la escotilla se cerró con un silbido, la actitud del general Domínguez volvió a ser totalmente profesional. Estaba completamente concentrado con toda la intensidad. Tocó la consola. Ahora, señorita García, dijo con voz totalmente de negocios. Hábleme del paquete de señales. Estamos muy interesados en la aplicación en el mundo real de su prototipo alfa. Y así, el drama familiar se evaporó. Había ganado. No era Ann ni la de los códigos. Era la señorita García, la arquitecta principal. Respiré, me centré y comencé la sesión informativa. Como verá en los datos general, la principal ventaja de la construcción alfa es su baja probabilidad de interceptación. Un año después, ya no estaba en una pista. Estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de caoba pulida en lo profundo del Pentágono. La sala era imponente, llena de generales y oficiales de servicio, un mar de uniformes condecorados y rostros severos. Pero yo no era la acompañante. No era el soporte informático. Yo era quien dirigía la reunión. Mi pequeña startup acababa de recibir el contrato de $4.200 millones de la fase 2 del proyecto Black Queen. Les estaba informando sobre la siguiente etapa de desarrollo y todos estaban simplemente escuchando. El general Domínguez estaba en el otro extremo de la mesa. Él fue quien había abierto la reunión. Se había convertido en mi mayor defensor dentro del Departamento de Defensa. Un mentor que veía mi competencia, no mi género o mi apellido. Esta es Ana García, había dicho a la sala, su voz con esa familiar y nítida autoridad. Para aquellos de ustedes que no lo saben, no es solo una CEO. Es una de las mentes aeronáuticas más brillantes que tenemos. Su tecnología, asintió hacia mí, ya está en el campo y ya está salvando vidas. Escúchenla. En ese momento, rodeada de esos profesionales, me di cuenta de algo. Esta era mi familia. No una familia de obligación o sangre o historia compartida, sino una de respeto mutuo. Una familia construida sobre la competencia. Esa tarde estaba en mi verdadera oficina, un gran espacio con una ventana con vistas al horizonte, dibujando un nuevo concepto de propulsión. Mi teléfono vibró en el escritorio. Lo miré. El nombre del contacto era simplemente papá. No lo había cambiado. Abrí el mensaje. Mi curiosidad era clínica, desapegada. El texto decía: Annie, tu primo Marcos está dejando el ejército. Está buscando trabajo. Sentí una pequeña sonrisa cansada en mis labios. Marcos, la carrera de verdad, el comandante, el hombre al que mi padre había brindado en acción de gracias. El texto continuaba, me preguntaba si tal vez tenías una vacante en informática. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me estaba pidiendo a mí, la chica de las hojas de cálculo, que le diera a su chico de oro un trabajo en informática, la misma palabra despectiva que había usado en la pista. Estaba tratando de usar mi mundo, el que había ridiculizado, para salvar el que había venerado. Y mientras leía ese mensaje, esperé la ira. Esperé el familiar aguijón, el deseo de responder y enumerar cada injusticia, cada cumpleaños olvidado, cada logro desestimado. Pero no llegó nada. No sentí ira. Ni siquiera sentí triunfo. Solo sentí distancia. Una distancia tranquila, silenciosa, resonante. Mi paz ya no estaba ligada a su disculpa. Mi validación ya no era suya para dar o retener. Él era solo un hombre en un teléfono. Un hombre de una vida diferente. Miré el texto por última vez. Luego archivé el mensaje sin responder. Le di la vuelta a mi teléfono y volví a mis planos. Tenía trabajo que hacer.
Mi padre pasó toda su vida coleccionando insignias, pero nunca entendió que la verdadera autoridad no se trata del rango que llevas. Se trata del futuro que construyes. Y mi futuro estaba autorizado para despegar. En un mundo lleno de personas que quieren encasillarte, ¿cómo demostraste que eras dueño del edificio?